Saludos, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Aida Mota, soy asistente a la juventud en la Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta, cuya pastora es la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Reciban todos a la distancia un beso, un abrazo, tanto de mi persona como de la persona de mi esposo, Jeremías Gutiérrez Colón. Así que un gozo dentro de todo este escenario, poder nuevamente encontrarnos a través de estos medios, a través de esta transmisión. Así que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Riegue la voz, ya estamos en vivo, ya ha comenzado esta transmisión. Y si tenemos jóvenes chosen, parte del comité, que puedan ir rapidito al chat de los jóvenes y anunciar que ya hemos comenzado y ya estamos en vivo. Hoy tengo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y pues quiero compartirla con todos ustedes, pero en una manera muy especial también con la juventud hermosa de nuestra iglesia. No olvide, lo hemos estado mencionando durante todos estos días, este próximo domingo comienza nuestra campaña de Semana Santa. Y como anteriormente se había anunciado, eso no ha cambiado. Nuestro recurso invitado sigue siendo el licenciado Magdiel Narváez. Él va a estar compartiendo con nosotros la poderosa palabra del Señor. La única diferencia es, como ustedes bien ya saben, no nos podemos congregar en nuestro templo, así que lo estaremos haciendo de forma virtual este próximo domingo a partir de las 10:30 de la mañana. El domingo de resurrección también nos estaremos congregando por estos medios, y la campaña también pues continúa en labios del licenciado Magdiel Narváez. No olvide, domingo de Ramos, domingo de resurrección y Viernes Santo a las 10:30 de la mañana. Martes y jueves de la próxima semana continuamos ese espacio de campaña de Semana Santa. Lo único que nos estaremos reuniendo a través de estos medios a las 7:30 de la noche. Así que corra la voz y déjele saber a sus contactos, a sus amistades y a sus hermanos en la fe que estaremos de campaña, y estará con nosotros compartiendo la poderosa palabra del Señor el licenciado Magdiel Narváez. Otra cosita que debo anunciarles y que quiero hacer es que este próximo domingo tenemos una dinámica sumamente especial, tanto para nuestros niños como para los jóvenes de nuestra iglesia. A través de la plataforma Zoom nos vamos a estar conectando a eso de las 2 de la tarde con nuestros niños. Así que ya durante el día de mañana tempranito vamos a estar dando todos los detalles a través de las diferentes redes sociales, a través de mensajes de texto, comunicándonos con los padres, con los abuelos, con los tíos, para que el domingo a eso de las 2 de la tarde los niños a través de la plataforma de Zoom pues se puedan conectar, y pues vamos a compartir de la palabra del Señor y vamos a ministrar el corazón de nuestros niños. Luego a las 4 de la tarde las citas para nuestros jóvenes. También vamos a tener un espacio tipo escuela bíblica, pero a través de esta plataforma. Así que tanto los niños como sus padres y familiares y nuestros jóvenes estén bien pendientes mañana a todas las redes sociales y a la mensajería de texto, porque a través de todas estas vías de comunicación pues les estaremos dejando saber todos los detalles. Así que este domingo los niños se congregan y se congregan los jóvenes chosen. Los niños a las 2 de la tarde y los jóvenes a las 4 de la tarde. Así que por favor, riegue la voz. Bueno, hoy, antes de compartir con todos ustedes la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, a que no saben qué, pues me acompaña Jeremías, pues es mi esposo. Eso es lo que debe hacer, acompañarme. Ya él está aquí conmigo. Ha llegado de trabajar hace, no sé, como hace 1 hora y media, 2 horas, y viene a acompañarnos en este espacio y en este tiempo. Él tiene una alabanza preciosa que compartir con nosotros, y es un tema muy adecuado para lo que estamos viviendo y experimentando. Así que para mí es un honor dejarles con mi esposo, Jeremías Gutiérrez. Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno estar compartiendo con ustedes por medio de esta plataforma. Y como dijo Aida, voy a estar cantando un himno muy precioso de José Flores que se titula Deja tu carga en mí. Espero que lo disfruten. Cuando creo que voy a caer,
Veo tu mano poderosa en el camino. Cuando siento el peso de tu cruz, tú me alientas y me dices estoy contigo. No temas porque no te dejaré, contigo yo estaré, dándote fuerzas, dándote fuerzas. Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos. Sigue tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos. Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos. Sigue tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos. Cuando veas todo oscurecer, verás su luz iluminándote el camino. Cuando sientas en tu vida soledad, Él te dice yo te amo, eres mío. No temas porque no te dejaré, contigo yo estaré, dándote fuerzas, dándote fuerzas. Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos. Sigue tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos. Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos. Sigue tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos. Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos. Sigue tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos. Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos. Sigue tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos. Gracias a Dios porque Él afirmará nuestros pasos, así que confiemos en Él. Dios le bendiga. Alabamos a Dios por su presencia, Él es bueno y en medio de las tormentas Él ha prometido que va a estar con nosotros. Para aquellas personas que se han conectado, nuevamente pues les dejo saber
para que usted lo tenga bien presente en su mente. No se le olvide que este próximo domingo a partir de las 10:30 de la mañana comienza nuestra campaña de Semana Santa. Se extiende hasta el Domingo de Resurrección. En el caso de Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección y Viernes Santo a las 10:30 de la mañana nos congregamos de forma virtual a través de estos medios. Tanto martes y jueves de la próxima semana lo estaremos haciendo a eso de las 7:30 de la noche, y no olvide que estará con nosotros compartiendo la poderosa palabra del Señor el licenciado Magdiel Narváez, así que corra la voz. Vamos a tener un tiempo hermosísimo y poderoso en la presencia del Señor, y no queremos que esta bendición sea solamente para nuestra comunidad de fe, sino que nuestros amigos, nuestros contactos también puedan darse cita a través de estos medios y recibir de Dios lo que el Señor quiere tratar con su pueblo. En un inicio también estuve mencionando y vuelvo a repetirlo, este próximo domingo tanto los niños como los jóvenes nos vamos a estar congregando de forma virtual. En el caso de los niños va a ser este próximo domingo a las 2 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Luego a las 4 el espacio entonces es para nuestra juventud. Para los niños tenemos una programación especial dirigida para ellos, y para nuestros jóvenes una dinámica tipo escuela bíblica, pero de forma virtual. Así que ya mañana estamos a través de los diferentes medios, redes sociales, mensajería de texto, compartiendo todos los detalles para que tanto los padres con los niños y los jóvenes puedan disfrutar de este tiempo que hemos preparado para ambos grupos. Así que corra la voz, domingo 2 de la tarde. Nos reunimos con los niños por estos medios virtuales, y con nuestros jóvenes a las 4 de la tarde, en ambos casos a través de la plataforma Zoom. Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón desde comienzos de esta semana. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, verso 22, de la siguiente forma: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. De este verso en adelante, del verso 22 en adelante, en este capítulo de Mateo 14, se nos narra cómo en algún momento los discípulos en medio del mar, en medio del lago de Genesaret, ellos están solos sin el maestro. En los versos que acabamos de dar lectura, Jesucristo le ha hecho una petición a sus discípulos, les ha dicho que suban a la barca y que le esperen en el otro extremo, en lo que él termina de despedir la multitud. ¿De qué multitud estamos hablando? Bueno, pues en los versículos anteriores se nos explica que acaba de ocurrir esa alimentación milagrosa de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y en medio de este escenario, cuando tanto los discípulos como Jesús terminan de atender a esta multitud, pues Jesús le pide a sus discípulos lo que yo les acabo de mencionar. Y es bien interesante porque en esos primeros versos dice que luego de que los discípulos salen del lugar y obedecen al Señor Jesucristo, Jesucristo se queda solo, busca un momento para estar aparte y él ora. Y es interesante porque cuando se comienza la narración de este milagro en donde se logra alimentar a tantas personas, Jesucristo también está buscando un momento para estar aparte, un momento para estar a solas con su Padre, para estar en oración. Y eso me hacía pensar en la importancia no solamente de presentarnos delante de Dios, no solamente de tener una parte con el Maestro, sino esos momentos en donde estamos solos por diferentes circunstancias y tenemos que hacernos responsables de nuestra vida espiritual, de nuestra vida devocional con Dios.
Y yo creo que durante estas semanas hemos tenido que aprender la importancia de no depender de otros seres humanos, la importancia de depender de Dios, la importancia de ir a su presencia. Y fíjese que Jesucristo buscaba un espacio para estar a solas, pero por diferentes circunstancias ese espacio no se da. Y cuando logra despedir la multitud, entonces tiene su espacio para ir delante de la presencia de Dios. En ocasiones nosotros somos muy ritualistas y pensamos que en el rito está la presencia de Dios y en el rito está la bendición y la visitación sobrenatural. Y eso no es así. Hay veces que uno puede orar en la madrugada. Hay veces que surgieron diferentes situaciones de emergencia y eso no se pudo. Lo importante es buscar el espacio. Lo importante es tener hambre de estar a solas con el Señor. Lo importante es aprender a luchar de la mano de Dios nuestra relación espiritual. Nadie es responsable de ella. Es un asunto bien personal. Y llega un momento, queridos hermanos, en nuestra vida espiritual que no podemos seguir dependiendo de que otros oren por nosotros. No podemos seguir dependiendo de que alguien más vaya delante de la presencia de Dios por nosotros. Yo creo que este espacio nos enseña una vez más, porque lo vivimos en el huracán María, la importancia de tener una relación sólida y personal con Dios. Busque ese espacio. No importa si es en la mañana, si es en la madrugada, al mediodía, en la tarde. Pero sea celoso de tener ese espacio delante del Señor. Y es bien interesante cuando se nos comienza a hacer esta narración especial, luego del verso 22, en donde Jesús le ha pedido a sus discípulos que le esperen en el otro lado. Porque dice la palabra que luego de que Jesús se aparta y ora, aquí hay otra escena que está ocurriendo a la misma vez. Mientras Jesús está apartado orando, dice la palabra que aquella embarcación en donde estaban los discípulos era fuertemente azotada por el viento. Dice que era un viento contrario, que las olas azotaban aquella embarcación. Y fíjese que más adelante nos dice también el relato bíblico que en la cuarta vigilia de la noche ocurre algo que asombra fuertemente a los discípulos. Fíjese qué interesante que los discípulos son pescadores experimentados y probablemente ellos no están tan sorprendidos por lo que está ocurriendo, porque eso era algo habitual que ocurriese en aquel lugar y en aquel horario. Pero la Biblia nos sigue diciendo que en la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos caminando. Hay comentaristas que dicen y explican que probablemente Jesús pudo caminar sobre la mar porque la embarcación no estaba tan adentro. Y a lo mejor Jesucristo lo que hizo fue caminar sobre bancos de arena. Pero fíjese que en uno de los relatos de los evangelios nos dice que aproximadamente ya la embarcación tendría que estar como 6 kilómetros mar adentro. Así que posiciona la embarcación ya en un área profunda. Por lo tanto, no podemos negar que Jesucristo literalmente está caminando por encima de la mar. Y en medio de ese escenario dice la Biblia que los discípulos en primer lugar se turbaron y comenzaron a gritar a voces un fantasma. La Biblia dice, dieron voces de miedo. Fíjese que aquellos datos importantes. Los discípulos se turban. En la turbación, hermanos, a uno no le sale ni el nombre. Cuando uno está turbado, uno comete muchísimos errores, uno ve cosas que realmente no están sucediendo. Cuando uno está turbado, el ánimo y las emociones están alteradas. Y en medio de esa turbación, ya son entre las 3, 6 de la mañana, ellos piensan que están viendo un fantasma. Jesucristo está caminando sobre la mar, Jesucristo está tratando de acercarse a ellos, pero ellos comienzan a gritar
a dar voces de miedo pensando que es un fantasma. Y me parecía simpático el hecho de las voces de miedo. La voz, por lo regular, también nos puede indicar en qué estado anímico nos encontramos. Y esta tarde recordaba y me daba muchísima gracia que hace algunos años atrás, mientras yo producía el programa de las tardes para el 90.5 FM, se nos ocurrió la brillante idea de invitar a un muchacho que todos los años tiene un evento en donde educa sobre animales exóticos. Y pues yo le pedí que llevara en vivo algunos animales, cuestión de que pudiéramos transmitir en vivo, así que aquellas personas que tuviesen acceso a las redes sociales, pues podían ver lo que estaba pasando en el lugar. Pues él llevó serpientes. No es que las serpientes me causen tanto temor, hay otros animalillos que sí me causan mayor temor, pero el escenario es bien simpático, el video está en las redes sociales, puede después buscarlo. Él le soltó encima de la mesa donde estábamos entrevistando a las dos serpientes, y si usted escucha mi voz es una cosa sumamente cómica, porque yo estoy tratando de guardar la calma, pero la voz me delataba. La voz se escuchaba temblorosa, estaba gritando, y me hacía meditar en esa experiencia cuando leo en la Biblia que ellos daban voces de miedo. La voz delata nuestro estado anímico en muchas ocasiones, pero dice la Biblia que seguido a esto Jesús les habló, y Jesús les dice tres cosas sumamente importantes. Fíjense que los discípulos piensan que Jesús es un fantasma. Y en ocasiones cuando hemos leído este relato pensamos que los discípulos están atemorizados porque los vientos son contrarios y la embarcación se mueve y las olas azotan la embarcación. Pero eso no es lo que dice el relato bíblico. Ellos no están, según el relato bíblico, atemorizados porque las olas son contrarias. Este evento no es nuevo para ellos. Lo que sí tenemos que visualizar es que es de madrugada, los discípulos no han dormido nada. El día fue difícil, ayudaron a Jesucristo a alimentar toda esa multitud. Al comienzo de este capítulo se nos da otro dato también que es sumamente importante. Se nos dice que Herodes piensa que Jesús o que Juan el Bautista ha resucitado en la persona de Jesús porque está escuchando de su fama, de su milagro, o sea, de sus milagros y de las cosas que Jesucristo hace. Así que los discípulos tienen todo este panorama en su mente, en su corazón y en su físico. Hay cansancio, quizás están drenados por haber escuchado que Herodes pudiese estar persiguiendo a Jesucristo. Ya han pasado algunas horas desde que Jesucristo les pidió que se subieran en la embarcación y él se ha quedado orando. Ellos no saben si en este momento de la historia ya Herodes ha quizás arremetido contra la vida de Jesucristo y literalmente lo que estamos viendo es el espíritu, un fantasma, porque ya le han quitado la vida al Señor y Maestro. O sea, los discípulos tienen razones suficientes en medio de lo que están viviendo para dejar que su vista les traicione y confundirse pensando que Jesús es un fantasma. Sabemos que los fantasmas no existen, pero nuestra mente en ocasiones es muy poderosa y nos hace ver y creer cosas que no son ciertas. Lo cierto es que cuando Jesucristo se acerca a los discípulos, Él les dice tres cosas importantes. En primer lugar, les dice tened ánimo. En segundo lugar, yo soy. Y en tercer lugar, no temáis. En primer lugar, tened ánimo. En la traducción, lenguaje actual, dice que Jesucristo les dijo, cálmense. A veces el cansancio nos gana. A veces las pruebas son tan continuas. Y lo que estamos viviendo puede ser tan drenante que uno responde de la manera que uno menos puede imaginar. Recordaba mientras estudiaba este relato bíblico lo difícil que fue esa noche, esa madrugada, cuando el huracán María nos azotaba aquí en la isla de Puerto Rico. Este apartamento donde Jeremías y yo vivimos es bastante seguro,
y tenemos tormenteras a vuelta redonda. Pero ya algunos vecinos nos habían advertido que con lluvias fuertes teníamos que vigilar la puerta de entrada, porque entraba mucha agua por esa área. Así que yo estaba más o menos vigilante, pendiente toda la noche, y recuerdo que cuando el huracán comenzó a arremeter con fuerza, la cantidad de agua que entraba por esa puerta era terrible. Y yo sé que usted tendrá también su historia sobre este asunto. Y eso era, o sea, por más toallas que yo tiraba, sábanas, yo me amanecí sacando agua. Y recuerdo que cuando finalmente hubo calma en medio del huracán, ay, tanto Jeremías y yo nos sentíamos agotados, drenados, no solamente por el hecho de sacar el agua, por el hecho de no saber qué había pasado afuera, cómo estaba la familia, cómo estaba el resto del país, cómo estaban nuestros vecinos. Y hay momentos que son drenantes, hay momentos que son angustiosos. Y en medio de sentirnos drenados, pues respondemos de formas no correctas. O pensamos que estamos viendo cosas que realmente solamente son producto de nuestra mente, de nuestra imaginación. En la traducción lenguaje actual dice, cálmense. Y me gusta esa expresión, porque hay momentos en donde hay que decirle al corazón y a la mente, calma, vamos a esperar en Dios, vamos a estar confiados en sus promesas, Dios siempre tiene un plan, Él es nuestra paz, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tened ánimo. La importancia de mantener nuestros pensamientos alineados a la palabra del Señor. Luego de que en enero experimentamos lo que fue estos temblores, recuerdo que la primera reunión que tuve con los jóvenes hablamos sobre el mundo de las ideas, no para enfatizar lo que el filósofo explicaba, sino para enfatizar la importancia de que lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos en los momentos de crisis, esos pensamientos y esas creencias o nos afirman o nos destruyen, o nos levantan o nos hunden. Jesucristo le dice a los discípulos, tened ánimo. Y hoy Jesús nos dice a nosotros, es importante que tengas ánimo. Nunca olvido mi gran amigo, el evangelista Alexis Santiago, el año pasado partió con el Señor, luego de tener en su cuerpo por más de 17 años cáncer. Y la gente le cuestionaba, ¿cómo tú has durado tanto tiempo sin tratamiento médico? Porque siempre rechazó el tratamiento médico. Y mientras la enfermedad tomaba más espacio en su cuerpo, más predicaba al Señor Jesucristo. Y viajó por más de 60 y pico de países predicando el Evangelio. Y recuerdo alguna vez haberlo tenido en la emisora y preguntarle, ¿cómo has logrado vencer esto? Y me hablaba acerca de eso, de la importancia de nutrir tu mente con la palabra de Dios, de la importancia de autoanimarnos diariamente, recordarnos continuamente, recordarle a la mente, al corazón y a nuestro espíritu que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios todavía tiene planes para con nosotros. Háblale a tu mente acerca de cuán grande es tu Dios. Dile a tu mente que en el pasado Dios fue fiel, que Él no va a fallar hoy. Recuérdale a tu mente, hazle un recuento de todas las veces que Dios estuvo, de todas las veces que Dios dio respuesta, de todas las veces que milagros ocurrieron. Esta no es la excepción. Es momento, en medio de este panorama, de llenarnos de ánimo. Hace también algunos años atrás tuve la oportunidad de entrevistar en la emisora al doctor Misael González, este famoso doctor que aparece en el programa de Caso Cerrado. Y en aquel entonces él estaba haciendo una gira de medios porque había sacado un libro titulado Secretos de Médico. Y pues en ese libro él hablaba de sus experiencias, pero en medio de la entrevista nos decía como médico que a veces él veía mucha gente que no tenían absolutamente nada malo con su salud, pero se llenaban la mente con diagnósticos autoimpuestos y a la que sentían un dolor mínimo pensaban que ya había una enfermedad grave y que iban a morir. De hecho, durante estos días he estado continuamente en comunicación con mi hermano, que es médico en San Antonio. Y una de las cosas que él me señala y me dice,
las salas de emergencia y los hospitales se están llenando, pero no porque realmente la gente tenga el coronavirus o el COVID-19, sino porque la gente se ha puesto un poco hipocondriaca. Y él me cuenta que a veces los pacientes llegan, tengo tos, me duele la cabeza, siento que no respiro bien. Y él le hace todos los exámenes habidos y por haber, y en efecto, mire, no, lo que usted tiene es tal cosa, esto otro, pero usted no tiene el COVID-19, usted no tiene el coronavirus. Y en ocasiones estamos llenándonos y drenándonos de tanta información, de tantos videos, de tantos memes. Es increíble, los celulares no paran de sonar. La gente enviando videos, enviando recomendaciones, en ocasiones hasta consejos que no tienen ninguna base científica, y uno se drena. Y ante ese escenario que nos puede estar drenando, hoy Jesús nos dice, tened ánimo. Luego Jesús dice, yo soy, no temáis. Y en este relato usted recordará que Pedro, tan impulsivo como siempre, le dice al Señor Jesucristo, si eres tú, que yo pueda ir donde ti, que yo pueda caminar sobre la mar. Y usted recuerda muy bien el relato, cuando Pedro se lanza, porque Pedro quiere caminar, pero no mide los riesgos. Pedro quiere vivir la experiencia, pero no está midiendo el peligro. Muchos de nosotros hemos sido en algún momento de nuestras vidas como Pedro. No medimos las consecuencias, no medimos el peligro, solamente queremos vivir la emoción del momento. Y Pedro le está diciendo, si eres tú, permite que yo camine sobre el mar, sobre las aguas. Y nosotros en muchas ocasiones hemos hecho ese tipo de trueque con el Señor. Si eres tú, que fulano me llame. Si esto es tuyo, que las puertas se abran de par en par. Si esto es tuyo, que fulano me textee. Si esto es tuyo, que me aprueben el préstamo. Y nosotros continuamente hacemos ese tipo de diálogo con el Señor, no porque dudemos, sino porque dentro de nuestra humanidad no queremos errar, no queremos fallar, y el Señor lo conoce. Jesús no reprende a Pedro, de hecho le permite vivir la experiencia, y el relato bíblico nos dice que Jesucristo le permite caminar sobre las aguas, pero como él no ha medido el riesgo, él no ha medido el peligro, dice que cuando puso su mirada sobre los fuertes vientos, comenzó a hundirse. Y en ese escenario o en esa escena todos nos podemos ver retratados. En muchas ocasiones vemos a Jesús y estamos motivados, estamos llenos de fe, sabemos que Él nos va a sacar de este momento duro, de este momento difícil, pero en otros momentos miramos el viento, en otros momentos estamos viendo la tempestad, estamos viendo nuestra imposibilidad, nuestra humanidad. No todos los días nos levantamos con el mismo humor, no todos los días nos levantamos con el mismo ánimo. Qué bueno saber que el Evangelio tiene un gran balance, hermanos. A diferencia de lo que nos han enseñado y nos han predicado duramente, usted no puede dudar, usted siempre tiene que tener fe, usted no puede llorar, usted no se puede cansar, usted no puede claudicar. Pues ¿sabe qué? El Evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio balanceado, saludable y sano. Nos muestra en muchas ocasiones personajes que claudicaron, no llegaron quizás a renegar de su fe, pero tuvieron días de duda, tuvieron días de llorar, tuvieron días de sentirse desanimados, desalentados, días en donde a veces nos sentimos solos. Claro, es un sentimiento, no es la realidad. Dios está con nosotros. Pero el Señor no nos está acusando por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y Pedro se lanza, pero cuando ve el fuerte viento, comienza a hundirse. Y le dice a Jesús, en medio de ese ir y venir de la fe, sálvame, maestro, sálvame porque perezco. Y usted diría, se hundió porque dudó. Fíjese que aun cuando él clama por Jesús, ahí yo veo fe, porque él está clamando al Dios que le puede ayudar. Él está clamando al Dios que puede hacer las cosas imposibles posibles. Él está clamando a su Señor y Salvador. Sálvame, Señor, porque perezco. No te sientas en esta noche mal porque quizás has dudado, porque te ha faltado fe.
Si tú estás dispuesto a clamar y reconoces que el único que puede auxiliar tu vida es el Señor, tranquilo, tranquila. El Señor está más cerca de lo que tú piensas. By the way, en esta historia se nos muestra, Pedro piensa que se va a ahogar y comienza a hundirse. Y Jesucristo lo único que tuvo que hacer fue extender su brazo. Jesús estaba más cerca de lo que él esperaba. Y el Señor Jesucristo está más cerca de nosotros, más de lo que nosotros pensamos. Y Él está atento a nuestro clamor y nos consuela en medio de nuestras dificultades. Jesucristo estaba a la distancia de simplemente extender su brazo para asir de la vida de Pedro. Y aunque muchos critiquen a Pedro, usted me disculpa, por lo menos Pedro se atrevió a bajarse de la barca. Y esto no se trata de que hayan momentos en la vida en donde nos hundamos. Esto se trata de saber en quién hemos creído y cuando sintamos que no podemos más, clamar al Señor. Pero gloria a Dios por los Pedros de la vida. Gloria a Dios por los Pedros que en los momentos críticos no se acobardan y saben que el Señor Jesucristo está y tienen a bien bajarse de la barca y experimentar en Dios cosas nuevas. Las tormentas de la vida, hermanos, nos traen la posibilidad de conocer y experimentar cosas que si no fueran por esos escenarios, nosotros no experimentaríamos. La Biblia dice que aquellos discípulos quedaron impresionados. Jesucristo le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Yo estoy más cerca de ti, de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Y cuando todos ellos subieron a la barca, ¿sabe qué pasó? El viento se calmó. Esta prueba no va a ser eterna. Esta prueba se va a calmar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Esta prueba tiene su fecha de caducidad. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Y qué terminó diciendo? Aquellos discípulos, ¿qué terminaron diciendo? Verdaderamente, eres hijo de Dios. Las pruebas nos permiten conocer dimensiones de Dios que nosotros hasta este momento no conocíamos. Usted no tiene idea de la cantidad de jóvenes que me han escrito, jóvenes de nuestra iglesia, cómo Dios está tratando con ellos en este tiempo. Jóvenes tímidos, calladitos, que a lo mejor no vemos continuamente en el micrófono, pero me textean y me llaman y me están diciendo, estoy leyendo la Biblia, estoy orando más que nunca, estoy teniendo unas experiencias con Dios que nunca había tenido. Jóvenes que a lo mejor estaban atravesando por momentos hasta de depresión y de ansiedad. Y me están diciendo, siento una paz. Este tiempo ha sido fabuloso para estar en la presencia de Dios. Y pues uno se impresiona, porque las tormentas, aunque son duras, aunque son difíciles, pulen en nosotros cosas que el Espíritu Santo hace tiempo quería tratar en nuestras vidas. Jesucristo le dijo 3 palabras importantes a estos discípulos. Tengan ánimo, yo soy, no temáis. Ese yo soy nos recuerda que Jesucristo no solamente es un hombre, Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que haber sido sumamente impresionante para los discípulos verle caminar sobre el agua, porque un hombre no puede hacer eso. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, nosotros vemos a un Dios con autoridad sobre los cuerpos de agua, que inclusive puede dividir la mar y los ríos para que su pueblo pase en seco. Dios es el Dios que abre camino en medio de los desiertos y en medio de la tierra seca brotan ríos. Pues si Dios puede hacer eso y Jesús camina sobre la mar, quiere decir que Jesús es Dios. Cuando Mateo escribe este evangelio, le escribe a una iglesia que está en persecución, a una iglesia que está en tribulación, a una iglesia que no está claudicando de su fe. Porque fíjese que esta tormenta que atravesaron los discípulos o estos vientos contrarios en la mar, no se producen por pecado, no se producen porque ellos hicieron algo en desobediencia, todo lo contrario, ellos están siguiendo las instrucciones de Jesucristo. Entonces a veces las pruebas no es porque hemos hecho algo malo, las pruebas vienen porque la vida es así y tenemos que afrontar y enfrentar muchísimas circunstancias adversas. Y Mateo le escribe a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que necesita recordar quién es su dueño, su Señor y su Salvador. Una iglesia que tiene que recordar
que Jesucristo todavía camina sobre la mar, que Jesucristo es Dios. Mateo está continuamente enfatizando en su evangelio la identidad de Jesús. ¿Sabe por qué tenemos continuamente que recordar que Jesús es Dios? Que Él camina sobre la mar, recordar continuamente su identidad y quién es Él para nuestra vida. Porque Mateo nos dice en el primer capítulo, verso 23, cuando aquel ángel le habla a José, que Jesucristo sería nuestro Emmanuel. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Él es el Dios que está con nosotros. Ya con esto cierro. Cuando Pedro le dice a Jesucristo, si eres tú, permite que yo camine sobre la mar. ¿Sabe lo que Jesús le dice? Y eso me hizo llorar. Hoy temprano en la mañana Jesucristo le dijo, ven. Y eso me hizo recordar buenas amistades que cuando las he necesitado y he llamado, me han dicho, ven. Me hizo recordar las veces que necesité de mi madre mientras estaba viva y llamaba o escribía. Y mami me decía, ven, y me recibía con sus brazos abiertos. Y ese ven de Jesús hoy me pareció tierno. Hoy me pareció amable, misericordioso, más amoroso que nunca. Esta mañana yo me recosté en el hombro de mi Maestro y Señor. Y ese ven lo recibí para mí. Ven, estás en crisis, estás en angustia, te sientes un poco ansioso, ansiosa por lo que estamos viviendo y atravesando. Jesús te dice, ven, recuéstate, ven, yo sigo siendo ese Dios tierno que está contigo en medio de la prueba. Yo sigo siendo ese Dios, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Yo no les he dejado, yo no les he abandonado. Yo tengo autoridad sobre el viento y sobre la mar. En un relato similar a este, capítulos anteriores, los discípulos se cuestionaban, ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Recuerda hoy quién es tu Dios. Recuerda su identidad, recuerda su autoridad. Dios está en control de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra gente. Él sigue siendo el Dios que tiene autoridad sobre la mar, sobre la tempestad. Dios sigue siendo ese Dios que está con nosotros. Acompáñame en estas palabras de oración y recordemos juntos que nuestro Dios tiene autoridad sobre toda situación, sobre toda pandemia, sobre toda tribulación. Él es el Dios que nos invita a que nos recostemos hoy de su hombro. Él nos dice, ven, no tengas temor de ir delante de su presencia. Él nunca nos va a rechazar. Y hoy más que nunca podemos sentir su acompañamiento. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu presencia. Gracias porque estos días han sido días de bendición, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Estos días han sido días en donde nos hemos podido refugiar en tu palabra, refugiar en la oración y aumentar nuestra vida devocional en ti, aumentar nuestras experiencias y enfatizar, resaltar y afirmar cuál es tu identidad, quién eres tú para nosotros. Tú sigues siendo nuestro Emmanuel, tú sigues siendo ese Dios que está con nosotros. Tú eres el gran yo soy. Y por eso, por esa autoridad, es que tú nos dices que no tenemos por qué temer. Podemos confiar en tu palabra, en tus promesas. Señor, en este espacio presentamos a aquellos hermanos que ya están siendo tocados por esta enfermedad. Familiares que quizás ya han partido delante de tu presencia. Te pido que tu consuelo sea latente en medio de cada hogar, en medio de cada familia. Te presento también los trabajadores de la salud. Te presento los médicos, los enfermeros, los profesionales de la salud. Aquellos amigos y hermanos que diariamente están saliendo de sus hogares a hacer diferentes labores esenciales para bendecir nuestra gente, para que tengamos los servicios esenciales. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos. Mira los temores que nosotros como seres humanos estamos viviendo ante este escenario que es nuevo. Así como para los discípulos fue nuevo ver a un Jesucristo que caminaba sobre las aguas, para nosotros es nuevo este panorama, el vivir una pandemia. Y en ocasiones los temores afloran, y en ocasiones la ansiedad quiere angustiarnos,
y la depresión como que se quiere asomar. Y hoy no negamos nuestra humanidad porque no podemos negar delante de ti lo que somos, lo que nos angustia, lo que nos hace llorar, lo que nos drena. Pero te pido, Señor, con todo mi corazón, con humildad delante de ti, que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos, que tú seas propicio y que tu Espíritu Santo nos abrace y nos haga sentir una vez más que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro Emmanuel, que tú tienes autoridad sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre la mar, Jesús. Hoy confiamos más que nunca en tu palabra, en tu presencia y en tu poder, porque ya nuestra humanidad no puede hacer más nada. No nos queda de otra, Señor, que confiar en que esta prueba tiene fin y que tú nos darás la salida y que mientras eso ocurra, tú caminarás con nosotros, tranquilo, confiado sobre la mar. En medio de la tempestad tú tendrás palabra continua para calmar y darnos sosiego. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos brinda esperanza y porque tu amor nos cobija y nos hace entender que podemos tener paz en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas. Te doy gracias, Jesús, por tu presencia, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros en este espacio, en este tiempo. Recuerde que este próximo domingo nos congregamos de forma virtual a las 10:30 de la mañana, comenzando nuestra campaña de Semana Santa con el licenciado Magdiel Narváez. Esto es todo de mi parte. Nos volvemos a encontrar más adelante a través de estos medios, pero no olvide, este próximo domingo comienza nuestra campaña de Semana Santa a las 10:30 de la mañana en este espacio de Facebook. Así que nos vemos y nos congregamos todos este próximo domingo. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.